Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre aquí en la señal del canal 1 Libre como tú. Siempre con personajes inspiradores. Y hoy traigo una pareja de autores que trae un libro impresionante. Es un libro de autoayuda. Y la verdad le fue muy bien desde su lanzamiento en la Feria del Libro. Veamos quiénes son nuestros invitados y que nos hablen de su libro aquí. Para comenzar, Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Aquí me acompaña él y mi esposa. Y como tú dices, somos autores del libro Aprovéchalo. Y es un título muy sugestivo, ¿no? Nos encanta justamente ser un poco provocadores con ese título porque las personas y hoy en día la sociedad nos ha impulsado mucho a desperdiciar los alimentos. Y nuestro llamado es ese, y con signos de admiración, aprovéchalos, aprovecha los alimentos al máximo. Y ese es el trasfondo, comida consciente que nos va a permitir sacarle el jugo a cada ingrediente para que podamos tener una cocina con mucha más profundidad que reflexionar. Gracias, Julián. Elizabeth, hablemos un poco de quiénes son ustedes dos, la hoja de vida, qué estudiaron, por qué llegan a escribir esta publicación y cuáles son como las ideas que los llevan desde su historia para llegar a este texto. Claro que sí, muy buenas tardes, Jorge, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Juli y yo somos dos seres humanos apasionados por la cocina. Juli sí es cocinero de profesión y pastelero. Yo sí soy más empírica. Claro que sí. ¿Cuándo se les ocurre la idea de escribir el libro? Bueno, todo pasó hace más o menos un añito largo, cuando Editorial Planeta se nos acerca y ya veníamos nosotros como cocinando esa idea de escribir un libro sobre el aprovechamiento. Veníamos ya dándole forma, pensando en cosas como la cultura del descarte, de la que ya nos estaría hablando mucho el Papa Francisco, el descarte de los viejos, el descarte de los jóvenes, de quien no le sirve a la sociedad, y cómo también eso se estaba transmitiendo al descarte de los alimentos. Y veníamos dándole vueltas, se acerca Editorial Planeta y para nosotros es una señal divina prácticamente y comenzamos a trabajar en ese libro. Bueno, hablemos inicialmente del tema que usted toca, del desperdicio en los restaurantes, en las casas, en los hoteles, en los estadios de fútbol. Me imagino que eso está cuantificado. ¿Y cuál solución proponen ustedes a eso? Bien, Jorge. Bueno, la solución como tal es hacer un llamado a por lo menos tener en cuenta que estos ingredientes que en muchas oportunidades se nos han enseñado a desperdiciar sin hacernos ninguna pregunta, pueden ser incluidos en el día a día en nuestras cocinas de manera particular. O sea, una cáscara de banano todo el tiempo, la podemos usar para preparar diferentes cosas como un cáscaras de banano, también podemos preparar con el banano que está a punto de dañarse, que muchas veces sabemos que muchas personas los desechan porque pues ya están muy, muy maduritos, porque está bien, sí, sabemos que en el día a día, en un restaurante, en un hotel, en grandes cantidades se puede desperdiciar muchísimos alimentos, pero nosotros desde nuestra cocina, desde nuestra casa, podemos disminuir ese número también de alimentos desperdiciados. Entonces vamos a pasar de tener una cocina que es muy automática, en la que no pensamos qué vamos haciendo, vamos reincorporando estos ingredientes y también vamos teniendo más conciencia y cuidado por el medio ambiente. ¿Cuáles son los ingredientes que más se desperdician por lo general? Nosotros hemos identificado que las cáscaras de fruta y los tallos de verdura, pero también las hojas frescas o las hojas verdes son lo que más se desperdicia. Entonces tenemos un tema allí en el libro donde hablamos de la conservación, porque el aprovechamiento inicia desde cómo conservas tus alimentos. Todos hemos vivido la historia de que compramos un montón de hojas verdes, albahaca, lechuga, un montón de cosas, y terminamos botando la mitad porque no las conservamos bien, no les dimos una buena planeación y las botamos. Entonces, definitivamente, cáscaras en el ámbito de las frutas y hojas verdes por mala conservación es lo que más se desperdicia, y allí en el libro también hay una guía de conservación muy buena para atacar el problema desde la raíz.
Recientemente leí en alguna investigación que los productos que traen una fecha de vencimiento, digamos que no todas las compañías tienen la misma fórmula, pues no es lo mismo una empresa que hace lácteos a una empresa que hace de pronto golosinas o, bueno, hay muchas formas de ver el tema del vencimiento. ¿Esto es así? Ustedes que han estudiado alrededor del fenómeno de las fechas. Bueno, realmente las fechas de vencimiento de los alimentos o productos que más manejamos en nuestras casas son fechas estimadas de diferentes procesos que fueron a los que fueron sometidos estos productos a nivel microbiológico, a nivel funcional, a nivel de características físico-químicas y es un aproximado. Obviamente, pues hay que tener cuidado con productos como lácteos, como tú lo decías, o carnes procesadas, pero en su mayoría, si nosotros somos juiciosos con ese método de conservación y de preservación, pues un alimento no estrictamente es que esté sometido únicamente a su fecha de vencimiento. Uno puede ser como un poquito flexible allí. Sin embargo, el llamado también es a que esos productos frescos, como vegetales o perecederos, pues sean tenidos en cuenta y sean aprovechados pues mucho antes de que lleguen a su momento pues de vida útil final. Comencemos hablando ya de las recomendaciones que ustedes le hacen a sus lectores sobre una buena alimentación. Hay muchas teorías. Los médicos dicen que cada persona tiene un cuerpo distinto. En general, ¿ustedes cómo abordan el tema de una buena alimentación? Bien, definitivamente una buena alimentación es una alimentación variada, una alimentación que te permite tener muchos colores, texturas, diferentes grupos alimenticios. Obviamente, nuestra invitación siempre va a ser que acudas a un nutricionista si quieres ir mucho más a fondo en este tema, pero si tú simplemente quieres mantenerte con una buena alimentación que esté en consonancia con tu cuerpo, definitivamente la variedad. Y creo que es algo que tenemos muy marcado tanto en nuestra página de La Cocina que Suena y las recetas que publicamos allí, como en nuestro libro, donde intentamos incorporar no simplemente ensaladas o no simplemente recetas sueltas, sino diferentes grupos de recetas que nos permitieran aprovechar los alimentos, conservarlos bien, pero también tener una alimentación balanceada y sobre todo rica. Todo lo que está ahí es muy sabroso porque a veces asociamos la alimentación consciente con alimentación aburrida, con alimentación sosa, sin sal, sin como sabor como tal. Entonces, definitivamente van a encontrar allí también recetas que son sabrosas, que saben que tienen carácter. La mayoría de colombianos que están, digamos, trabajando o en una universidad, salen a almorzar a cualquier sitio y se encuentran con el corrientazo famoso que trae a veces más de una porción de carbohidratos o varias. Probablemente son platos no muy balanceados o no muy dietéticos, pero es lo que come la mayoría del colombiano. ¿Qué opinan ustedes de esos corrientazos que traen un excesivo número de calorías? Bueno, sin lugar a dudas, sí es un tema importante para hablar porque a nivel nutricional, nosotros sin ser nutricionistas, pero sí estando del lado de la cocina, sentimos que hay una carga de carbohidratos muy alta. Sin embargo, no satanizamos este tipo de alimentos ni de propuestas a la hora de almorzar porque están a la mano dentro de la sociedad colombiana y es lo que existe. Sin embargo, sí, obviamente el llamado es a que sí tenemos la posibilidad de cocinar en casa o estar en casa, pues tener mucho más en cuenta que el plato debe lucir un poquito más balanceado entre verduras que aporten fibra, frutas, verdes, también proteína y pues una porción más moderada de carbohidrato, pero también el llamado es a que si tenemos la posibilidad de estar en estos sitios que venden este tipo de productos, pues a veces elijamos no llevar al plato unos dos, tres carbohidratos, sino más bien uno y así evitamos el desperdicio, seleccionamos un carbohidrato y ya, y pues estamos como más tranquilos en ese tema. Y para complementar allí a Eli también, tener en cuenta que al comer con tantos carbohidratos o como un plático más cargado, pues también si nos movemos más, vamos a estar igual en una buena posición, porque al final lo que gastamos cuando nos movemos son calorías y
lo que estamos consumiendo son calorías. Entonces, si estamos consumiendo un poquito más, pues procuremos de pronto no ser tan sedentarios, movernos un poco más, caminar un poco más, y de esa manera pues vamos a también tener un equilibrio y podremos también disfrutar de nuestra gastronomía colombiana. Así es. Hay muchas personas que inician una dieta con un especialista o se apoyan en temas que ven en las redes sociales y hay muchas teorías. Hay gente que dice que comer 3 veces al día es demasiado y lo bajan a 2. Hay otras que comen 5 veces al día, pero porciones más pequeñas. En general, ¿ustedes qué opinan de la frecuencia? Bueno, ahí sí sentimos que es un tema que va a depender exclusivamente de las necesidades nutricionales de cada persona. Cada persona obviamente tiene sus condiciones, va a tener sus objetivos también a nivel nutricional. Nosotros tenemos un estilo de vida donde la mayoría del tiempo estamos en oficina, sentados en un computador, procuramos comer de acuerdo a eso y si comemos de más, pues tendremos, como dice Juli, que recurrir al movimiento, hacer más pasos al día y ser más conscientes de no llevar al sedentarismo como nuestra vida, pero sí sentimos que es un tema que depende de factores genéticos, objetivos nutricionales, enfermedades también. No, como te digo, no buscamos satanizar un estilo u otro. Sabemos que existen muchas vertientes. En este caso, pues nosotros justamente comemos como 3 comidas al día. Es algo que es algo muy personal que hemos venido como, pero sí invitamos a las personas a consultar, o sea, a los especialistas, a los profesionales y a las personas que sabemos pues pueden darle más y más información de peso para tomar decisiones respecto a temas nutricionales. Entonces, los videos, hablemos de los videos donde ustedes explican, me imagino, las recetas o le enseñan a la gente a elaborarlas. ¿Cómo ha sido la experiencia audiovisual de grabar esos contenidos? Bueno, esa pregunta me encanta porque ha sido una evolución completa. Nosotros iniciamos en una pequeña cocina en Bogotá hace 4 años, ahorita vivimos en Medellín y hemos aprendido la manera audiovisual de hacerlo ver muy provocativo, pero nosotros desde cero. Ahorita recién se está uniendo y se está creando un equipo detrás de la cocina que suena, pero hasta este momento hemos sido los dos y tenemos algo muy particular que la gente le encanta de nuestro contenido y es que no decimos la receta en voz alta, sino que vamos reflexionando de algún tema. Entonces, perfectamente puedes entrar a nuestra página y ver cómo hacemos un bowl al pesto o como sea, pero estamos hablando de cómo nuestra cultura nos está impulsando a un consumismo desenfrenado o cómo nosotros sentimos que a los 30 ya no tenemos tantos amigos y muchos temas con los que la audiencia se puede sentir identificada mientras preparamos algo delicioso y la receta queda en la descripción. Entonces, digamos que es lo que nos diferencia, lo que nos ha ayudado mucho ahí en nuestra página. Bueno, hay una cantidad de recetas, pues no las vamos a tocar todas porque no acabaríamos el programa, pero me llama la atención que tienen desde arepas, ensaladas, acompañamientos, diferentes tipos de platos y obviamente el tema de los postres. ¿Ustedes sienten que cuáles son los platos que más llaman la atención de los que publican? Súper, Jorge, pues ahí tenemos como esas vertientes o esos tipos de contenido como muy claros. La audiencia ha sido muy enfática en recibir sus favoritos. Tenemos la categoría de ensaladas o bowls como algo muy valioso para la comunidad. Sentimos que es muy versátil, muy práctico. Las personas están buscando opciones como muy fáciles para acompañar sus o tener sus cenas o sus almuerzos, pero también la categoría de postres, como tú lo dices, bajos en azúcar, bajos en de pronto algunos componentes que puedan como verse reflejados en los postres tradicionales. Las personas están buscando alternativas, entonces, no sé, postres cuchareables, altos en proteína, que sean horneados, bajos en azúcar, nos funcionan muy bien. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa. Recuerde que toda la nota la puede ver en nuestra página canal1.com.co. Ya volvemos con el resto de la nota. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez, recuerde que la va a poder ver en nuestra página canal1.com.co. Continuamos.
Hablemos con Peláez. No sé, postres cuchareables, altos en proteína, que sean horneados, bajos en azúcar, nos funcionan muy bien. También las bebidas en algún momento fueron muy valiosas dentro de la comunidad y la categoría de cero desperdicio o de aprovechamiento, donde reutilizamos ingredientes. En este caso, pues te podemos mencionar el arroz del día anterior. ¿Qué hacer con el arroz que nos sobró? Está en la nevera, que tal vez no queremos calentarlo y simplemente comerlo de la misma manera. Ayudamos a las personas a transformarlo en recetas que son muy novedosas, muy distintas y que terminan siendo muy atractivas para ellos. Me imagino que algunas personas los contactan y les piden de pronto que les ayuden a diseñar un menú para una cena especial, un evento empresarial, algún cumpleaños. Eso también sucede dentro de la comunidad, que las personas buscan algo único para el evento de ellos. Mira que nos ha pasado de todo, nos ha pasado que nos escriben hasta que dónde está el Sí. restaurante, pero pues nosotros nos enfocamos 100% en publicar las recetas de manera gratuita. Ahorita con el libro también tenemos una agencia que se llama La Cocina que Vende, donde sí ayudamos a restaurantes, no tanto a hacer la parte de menú, sino a incrementar la cantidad de clientes o el flujo de clientes nuevos que tienen. Allí tenemos más de 250 clientes en todo el mundo. Es una agencia que también ha ido creciendo mucho. Pero sí, sí nos ha pasado que nos escriben que si hacemos menús, cenas, y de vez en cuando, más o menos 1 o 2 veces al año, hacemos una cena especial en nuestra casa o en algún otro lado, donde diseñamos un menú especial para algunos seguidores afortunados que nos acompañan. Generalmente se hace un concurso o algo por el estilo. Bueno, ya vienen algunas preguntas que se me vienen a la cabeza por temas que son como normales en cualquier comida, cuando las personas van a una cena o a un almuerzo. ¿Cuál es la mejor recomendación, por ejemplo, si la persona quisiera acompañar un pescado o una carne con una cerveza, con un vino, con un jugo? ¿Cómo se debe mezclar los alimentos con las bebidas? Bueno, en temas de, llamémoslo así, maridaje y mezclar platos con, pues el arte de mezclar platos o combinar platos con bebidas, no somos muy expertos, nos basamos más como en la intuición, pero sí recomendamos mucho que sea algo, una decisión muy tomada desde los gustos de los comensales o las personas que van a vivir esa experiencia, sea en la casa en una cena especial o con la familia para celebrar alguna ocasión especial. Entonces, por ejemplo, no sé, las carnes blancas, como pescado, pollo, tratar de acompañarlos con bebidas, no necesariamente tiene que ser un vino blanco o rosado, pueden ser bebidas que sean más suaves, con notas de pronto un poquito naturales, que evoquen como un tema de equilibrio dentro del plato con los sabores, pero si tú, por ejemplo, tienes una proteína ya como un cerdo o una res, tienen un poquito de más contundencia y puedes acompañarlo con bebidas más fuertes, de pronto como vinos. Tinto, que tengan más carácter, más fuerza, y va a depender mucho del gusto de la persona. De hecho, hace poco también estuvimos como en un evento donde nos ayudaban a esclarecer un poquito del tema del maridaje y finalmente llegábamos a una conclusión. Lo más importante es que al comensal y a la persona que se le sirva este maridaje, pues le haga sentido en su cerebro y le despierte cosas más allá de lo que probablemente pueda estar experimentando con una mezcla o un maridaje convencional. Entonces se vale también experimentar allí. Bueno, ustedes que han estudiado el tema y sobre todo Julián, con su experiencia académica, ¿qué opinión le merece todo ese auge, toda esa explosión de cadenas de comida rápida que pues tienen un buen precio, pero realmente los expertos no hablan muy bien de ese tipo de alimentos? Son como por salir del paso. ¿Cuál es su opinión de las comidas, digamos, comidas rápidas? Bueno, hay algo muy interesante allí y es que la misma cultura también de lo saludable que se ha puesto muy de moda ha hecho que estas marcas se replanteen mucho sus modelos y sus menús, que intenten sacar ensaladas, que intenten sacar cosas un poco más saludables. Pero ciertamente yo creo que eh, tenemos que esforzarnos para poder, si vamos a comer algo de comida rápida, que sea una vez a la semana, por mucho.
porque efectivamente, como tú dices, es una comida que nos va a hacer un aporte calórico impresionante, o sea, nos tendríamos que mover muchísimo para poder quemar todas esas calorías. Y esto lo único que va a hacer es irse acumulando y que entremos en sobrepeso y en otro tipo de problemas que se desencadenan de allí. Hablemos con Peláez. Gracias a los autores. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de la segunda pausa. Ya volvemos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Ellos son Perfórate, una marca colombiana que tiene un propósito en la salud de todos los colombianos. Andrés, bienvenido. Hablemos con Peláez. Hola a todos en Hablemos con Peláez. Somos Andrés, Carolina, el equipo de Perforarte. Así es, en Perforarte llevamos más de 12 años haciendo piercing seguros y con propósito. Para nosotros cada perforación es la puerta al bienestar. Nos especializamos en piercings terapéuticos basados en la auriculoterapia. Esto es una técnica milenaria, lleva miles de años, basado en la medicina tradicional china, donde tu oreja funciona como un mapa de tu cuerpo, conectando con muchas funciones vitales. Así es, y al estimular estos puntos con un piercing logramos atender muchos malestares. Debemos entender que la auriculoterapia no reemplaza ni compite ni tampoco suprime la medicina alopática. Al contrario, funciona como un complemento en donde buscamos un apoyo integral para tu bienestar. Por ejemplo, para las migrañas un gran aliado es el date piercing. Para la ansiedad y el estrés, el tragus piercing. Muchos clientes han recuperado su paz, su tranquilidad y el alivio al dolor con estos procesos. Claro que sí, y es que la relación que tenemos con la auriculoterapia tradicional es que mientras que ellos utilizan agujas y semillas, nosotros nos basamos en la estimulación prolongada a través de un piercing. Esto quiere decir que nuestros pacientes se ven cada vez más beneficiados en intensidad, en reducción de intensidad del dolor y muchísima más paz interior. No es solamente un cambio estético, de verdad es bienestar total. Todo lo hacemos con la mayor seguridad y profesionalismo. Hacemos un acompañamiento en todos los procesos de cicatrización. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son lo más importante. Claro que sí, los invitamos a conocer más de todos estos beneficios en nuestra página de Instagram, @perforarte_Colombia. Muchas gracias por invitarnos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Muchas gracias a Perfórate por abrir las puertas de su casa. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, Jorge, con más noticias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. Como siempre, Juliana con historias inspiradoras, historias de responsabilidad social. Y llega el momento aquí de las cápsulas empresariales en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. La Policía Nacional en la ciudad de Bogotá logra desarticular el grupo delincuencial común organizado a los Estutos tras un año de investigación de la Seccional de Investigación Criminal. Realiza 5 diligencias de allanamiento en las cuales captura 5 delincuentes en las localidades de Engativá y Suba. Estos delincuentes aprovechaban el descuido de los ciudadanos al dejar sus motocicletas al frente de sus casas o en vía pública y mediante la modalidad de alado hurtaban estas motocicletas. La mayoría de los hurtos fueron en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá. Una de las personas que más generaba este delito tenía medida de aseguramiento consistente en medida domiciliaria desde el 2023 por tráfico de estupefacientes. Estos delincuentes utilizaban diferentes herramientas como pesas, plumas, para violentar el switch de la motocicleta, del encendido, y posteriormente poder
hurtar la motocicleta, normalmente motocicletas de media y alta gama. Es de resaltar que entre los capturados está alias Castro, esta persona, cabecilla del grupo delincuencial, quien coordinaba el actuar criminal y así utilizaba los medios para que otros delincuentes salieran a generar estos hurtos. Además, él había sido capturado en el año 2018 por el delito de hurto y había pagado 3 años de condena. Alias Caterín coordinaba a los integrantes para que salieran a cometer estos hurtos y asimismo dejaban las motocicletas en parqueaderos, casas, y también ella coordinaba los delitos por las transacciones comerciales de esta modalidad. Alias Fideo, al momento de los allanamientos, intentó escapar, pero posteriormente lo capturamos. Él también había sido capturado por el delito de tráfico de estupefacientes, junto a alias Cano, eran quienes salían, intimidaban y asimismo generaban el hurto. Alias Wilson, compañero sentimental de alias Caterín, fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes y cuenta con antecedentes o anotaciones por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas. En los allanamientos encontramos un revólver calibre 38, municiones, una placa de una motocicleta que estaba reportada como hurtada y diferentes herramientas utilizadas para el hurto de las motocicletas. Afectamos sus economías criminales por 270 millones de pesos mensuales. La mayoría de los capturados tenían antecedentes penales. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en centro carcelario. Hablemos con Peláez. Y otra cápsula empresarial más aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Se publicó el calendario electoral de cara a estas elecciones de segunda vuelta. La tarjeta electoral será publicada hoy para que puedan las organizaciones, los medios y la ciudadanía conocerla a detalle. Los jurados de votación dentro del territorio nacional se mantienen, es decir, serán las mismas personas que participaron en las elecciones pasadas y el Consejo Nacional Electoral autorizó, y es una muy buena noticia, que los partidos y campañas políticas pueden tener hasta 2 testigos en cada mesa, es decir, mayor refuerzo para que verifiquen lo que ocurre en el conteo de votos y herramientas que permitan mayor integridad. Las comisiones escrutadoras serán designadas la semana entrante, ya lo hablamos con la presidenta del Consejo de la Judicatura, y vamos en esta semana que viene a reforzar temas de capacitación a jurados de votación y reforzar capacitación a las comisiones escrutadoras. Todo dispuesto, avanzando el proceso, sin novedades que tengamos hoy que precisar en algún sentido. Y al contrario, pues la jornada del domingo da cuenta de un trabajo articulado, da cuenta de una ciudadanía con mucha responsabilidad democrática, da cuenta de que el proceso electoral es un proceso de amplia participación ciudadana y de que no es una entidad, sino millones de personas las que logran que un proceso electoral sea eficiente y juicioso. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores y con historias únicas. En esta ocasión hemos contactado al abogado
del expresidente de la compañía Ocol, quien salió de la empresa hace algunos meses. El abogado y su cliente tienen una seria denuncia que van a hacer aquí en Hablemos con Peláez. El abogado se llama Diego Henao. Diego, bienvenido. Hablemos con Peláez. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la salida de Jorge Enrique obedece, por supuesto, a la exigencia de su renuncia por parte de la presidencia de Ecopetrol. Recordemos que Ocol es una filial, si no la más importante filial de Ecopetrol, pues por supuesto depende de la presidencia de esta. Y fue el señor Ricardo Roa quien exigió su renuncia. Bueno, esa salida, esa renuncia generó muchos cuestionamientos porque recuerdo que cuando el señor Rojas ya no era presidente de Ocol, empezaron a salir publicaciones en medios de comunicación de diferente índole. Recordemos un poco cuál fue ese escenario. Hay que echar un poco para atrás. Luis Enrique venía ejerciendo la presidencia de Ocol de una manera técnica. Luis Enrique tiene una de las hojas de vida más calificadas del sector petrolero y venía entregando unos resultados óptimos para la compañía. Y de pronto le empiezan a hacer unas exigencias frente a algunos contratos específicos que Luis Enrique consideró que no eran éticos, ni viables, ni iban en pro de la compañía que dirigía y, por supuesto, se abstuvo de adelantar esos contratos y, por supuesto, puso su voz de protesta frente a ellos y eso fue lo que desencadenó la renuncia, la exigencia de su renuncia. Vienen unos comunicados de prensa emitidos por la empresa Ocol ya después de su salida, en la que se indica ciertas irregularidades e investigaciones éticas que se estaban adelantando contra Luis Enrique. Nosotros, por supuesto, hicimos lo propio, ya investigamos de esas investigaciones que no existen y que todas esas circunstancias que se planteaban allí no se dieron, eran falsas. Entonces, pues, por supuesto, también hubo un cruce de comunicados y lo cual desembocó, por supuesto, luego en la judicialización de este asunto, que ya se encuentra en Fiscalía, por supuesto, el caso que todos conocen en Fiscalía General de la Nación. Bueno, en las últimas semanas se conocieron los resultados financieros de la primera parte del año 2026 de Ocol y entiendo que el señor Rojas ha publicado un comunicado explicando un poco esa caída de producción y caída en números, porque la verdad la compañía a este año se ve que tiene una salud financiera diferente. Expliquemos un poco esas opiniones del señor Rojas y por qué se dan. La gestión que adelantaba Luis Enrique Rojas al frente de Ocol la tenía en una producción estimada de 39.000 barriles día. Esa producción, luego de su salida y la llegada de la nueva administración, cayó alrededor de 9.000 barriles día y estamos hablando que hoy está en 30 o 31.000 barriles día. Y esa caída, pues por supuesto que es muy sensible. Y esto obedece, por supuesto, a que la nueva dirección de Ocol está en manos de política, está en manos de personas que llegan allí, al parecer, a hacer caso, sin ningún conocimiento técnico, sin ninguna experiencia, sin un minuto de experiencia en el sector oil and gas. Y eso, por supuesto, que fue lo que trajo al traste toda esa administración y vino con el inminente declive de las finanzas de la empresa. Pero en términos generales, para las personas que no somos expertas en esa industria, ¿por qué una caída tan grande en producción? Estas compañías petroleras trabajan a largo plazo y con proyectos a varios años. ¿Por qué de un año a otro cae tanto? Eso es lo inexplicable. Se han explorado, entiendo yo, que tampoco soy experto, mi expertise está en el área penal, pero entiendo yo que se han adelantado exploraciones nuevas, alrededor de 6 pozos nuevos, entiendo, y aún así la caída de las finanzas de la compañía es evidente. Esto debe obedecer, por supuesto, a la administración. Es que cuando se administra una empresa tan importante para el país, para el sector económico del país, por alguien que no tiene las capacidades, pues definitivamente este debe ser el resultado, ¿no?
cuando se pone a alguien técnico que conoce del sector, fíjate que estamos hablando de esto desde un área que ninguno de los dos dominamos, pues por supuesto que venía con un crecimiento que se podía reflejar en los estados financieros. Hablemos con Peláez. Momento de una pausa, Diego. Ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la denuncia con el abogado Diego Henao. Él defiende al expresidente de OCOL, el señor Luis Enrique Rojas. Aquí, en Hablemos con Peláez, continuamos con la denuncia. Desde un área que ninguno de los dos dominamos, pues por supuesto que venía con un crecimiento que se podía reflejar en los estados financieros. Estoy hablando de una producción de 39.000 barriles día, que cayó a 30.000 barriles día a hoy. Eso, pues, por supuesto que no tiene otra explicación que la administración, la presidencia de OCOL se le entregó a una persona sin ningún requisito, sin ninguna experiencia en el manejo de este sector, de este rubro. Cuando un funcionario de alto nivel sale de una compañía o le piden la renuncia, previamente, por lo general, le hacen un proceso de descargo, le hacen alguna entrevista, un debido proceso, como dicen ustedes los abogados. Entiendo que en el caso de su defendido eso no fue así. Cuéntenos la historia antes de la salida, si alguna parte de lo que es el tema laboral se cumplió. No. Había un afán importante en buscar su salida. Eso es evidente. De hecho, Luis Enrique logró dar nulidad a una de las reuniones de junta directiva que daban con su salida, y él trató de dar la pelea para quedarse, trató de dar la pelea para demostrar que los resultados de su gestión meritaban continuar al frente de la compañía y que las razones por las cuales estaba buscando su salida pues eran por precisamente mantener la línea ética de la dirección de OCOL. Eso, por supuesto, lo puso muy mal. Él siempre ha venido de cargos directivos en otras compañías. De hecho, dejó una dirección de una compañía en Estados Unidos para asumir la presidencia de OCOL, con todo lo que eso significa. Y no solamente salen de Luis Enrique, sino de todo el staff directivo que hacía parte de la administración que él encabezaba. Entonces, aquí lo que se evidenció era un afán inminente por su salida, por sacarlo de la presidencia y poder poner ahí a alguien que pudiera hacer caso, sin cuestionamientos. No hubo descargos, no hubo ningún proceso, simplemente se le exigió, por eso es que no fue despedido. A él se le exige la renuncia, y obviamente con unos constreñimientos y con una persecución brutal que dio al traste con esto, y por supuesto que terminó con que Luis Enrique accediera a presentar su renuncia. Pero, abogado Henao, de lo poco que yo conozco del derecho laboral y el Código Sustantivo de Trabajo, una persona que no se le hace descargos ni un debido proceso y se le exige la renuncia, perfectamente en unos años puede demandar ante el Ministerio de Trabajo o ante la misma compañía una reclamación de salarios caídos. ¿Esto es correcto? Sí, y de hecho es un escenario que Luis Enrique no descarta. Por ahora está concentrado en el proceso judicial por la vía penal. Acuérdense que él fue víctima de seguimientos, y fuera de eso le hicieron un atentado que está documentado y está presentado también en fiscalía, llamadas amenazantes, una situación que le generó un estrés terrible y que definitivamente era la única vía para salir de esto era la renuncia. Tanto así que renunció y paró la persecución. La persecución siguió más bien por vías de daño reputacional, etcétera. Pero no hubo ningún tipo de descargo, no se le llamó a rendir un informe. El informe que reposa en el estado financiero de OCOL, que es el de una muy buena administración que la llevaba, por supuesto, ascendente, y la exigencia de su salida salió y hasta ahí llegamos. No se descarta esa vía, por supuesto, de la justicia laboral. Hablemos ahora del caso de Ricardo Roa, que
actualmente se encuentra en vacaciones y licencia no remunerada en Ecopetrol. Él era miembro de la Junta de OCOL y entiendo que la Fiscalía General de la Nación en marzo se llamó al señor Rojas como testigo de los casos que van contra el señor Roa. ¿Eso es correcto? Sí, se llamó como testigo y además ya la fiscalía lo reconoció como víctima, porque por supuesto este proceso que se adelanta en la fiscalía, del cual en estos momentos se debe estar ya radicando el escrito de acusación para que sea repartido a un juzgado de conocimiento, eh, se le llama porque por su vía, por su conducto, es que se hacen las exigencias para direccionar los contratos que le hacían, digamos, ver a Luis Enrique como que eran los más convenientes para la compañía y que Luis Enrique, que sí tenía conocimiento de toda la parte técnica, encontró que la solicitud se salía de los conductos normales y por supuesto que eran totalmente en contra de la ética, de la línea ética de la compañía. En su experiencia, abogado, este proceso, ¿cuánto tiempo puede demorarse en la fiscalía? Porque aquí en Colombia, pues cada proceso tiene su propia vida y entiendo que en el caso de su defendido, pues los hechos son recientes, ¿no? Las amenazas que él dice del año 2024, 2025, pero estamos en un proceso que comenzó realmente a tomar forma en marzo de este año. Sí, la fiscalía está cumpliendo con un cronograma, está cumpliendo con lo que la ley establece. Se presentó, como usted indica, en marzo la diligencia de imputación y justo para estos momentos se vence el plazo para presentar el escrito de acusación. La fiscalía lo ha hecho en tiempo, en debida forma y oportunidad. Un escrito de acusación robusto, amparado, por supuesto, y soportado, por supuesto, en las pruebas que conducen a demostrar la responsabilidad de Ricardo Roa en estos hechos. Y estamos esperando que, siguiendo ese cronograma, no deba durar más de lo que viene ahora en la etapa ya de juzgamiento, ¿no? Vienen las diligencias de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral, que debe tardarse no más de año, un año, le estimo yo, de acuerdo con la complejidad del caso, por supuesto. Y por supuesto que el señor Ricardo Roa ejercerá su derecho a la defensa y en ese derecho a la defensa, pues por supuesto que entendemos que los tiempos se pueden mover un poquito. Estamos a pocos días de conocer el próximo gobierno, quién va a ser, si Abelardo de la Espriella o si Iván Cepeda, pero en todo caso habrá cambios en muchas partes del gobierno, de funcionarios, de ministros, etcétera. En el caso de Ocol y de Ecopetrol, desde el punto de vista de Luis Enrique Rojas, ¿qué recomendación le puede dar al siguiente gobierno para tratar de recorregir ese rumbo de menor exploración, menor producción? ¿Qué se debe hacer en el siguiente gobierno con este tipo de empresas? Morena, lo que siempre se había hecho y Jorge Enrique siempre lo ha recomendado y en cuanta oportunidad tiene lo hace para este tipo de recomendaciones. Personas técnicas en los cargos directivos, personas que conozcan del sector, personas que tengan una trayectoria, que lleven una vida dedicada a esto, que sepan que en cuanto a la exploración y la explotación de los hidrocarburos en Colombia depende gran parte de nuestra economía y que por supuesto deben hacer un trabajo concienzudo, que se sepa de lo que están trabajando y no llegar personas por amiguismo con una hoja de vida que no tenga nada que ver con el sector, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Incluso me atrevo a decirlo también del señor Ricardo Roa en la dirección de Ecopetrol y como el señor Parra, creo que es su apellido, en la dirección actual de Ocol. Personas que no han tenido jamás un minuto de experiencia en el sector oil and gas ni energético. Creo que el señor Roa fue alguna vez directivo de la empresa de eléctrica de Bogotá. Entiendo que es por ahí la cosa. Pero no tienen un minuto de experiencia en el sector petrolero. La adquirieron después de entrar a las empresas y a través de lo que fueron haciendo. Y eso es lo que determina y eso es lo que lleva a lo que se refleja hoy en sus estados financieros. Entonces, personas técnicas, personas que conozcan, personas con hojas de vida, con reconocimiento en el sector, personas que se respeten en el sector entre ellos mismos, que tengan un reconocimiento dentro de sus colegas, etcétera, que lleguen allí a hacer lo que corresponde. Abogado, muchas gracias. Un saludo a su cliente. Les habló Jorge Hernán Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co
Los espero el próximo sábado aquí en otra sesión más de Hablemos con Peláez. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.